Bienvenidos a una nueva entrega de Voces de Gestión, este ciclo donde entrevistamos a los referentes de la política mendocina, que en el último tiempo ha tenido movimiento marcado. Luego de un periodo de quietud, estancamiento, se ha definido, entre otras cuestiones, las fechas de las elecciones provinciales, que van a ir unificadas con las nacionales, y también las alianzas de los principales partidos que van a participar de esos comicios a celebrarse el 26 de octubre. Para hablar de este tema y otros, me acompaña aquí Andrés Petti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Unión Cívica Radical Comité de Provincia. Gracias por venir, bienvenido. No, muchas gracias a vos, Facundo, al equipo de acá, que en esta invitación, en esta posibilidad de poder compartir algunas ideas, ¿no? Bueno, Andrés, para arrancar, nombré dos cargos tuyos en la introducción. Me gustaría empezar por el de presidente de la Unión Cívica Radical. Quisiera que me cuentes un poco cómo fue internamente esta decisión de unificar elecciones. Quizás una decisión que se estiró en el tiempo, al filo de la campana, podríamos decir. ¿Por qué esa demora? ¿A qué se debió? ¿Era porque estaba demorado este acuerdo con la Libertad Avanza? ¿Estaban midiendo conveniencia de unificar o desdoblar un poco de cada uno? Siempre, recordemos que en la provincia de Mendoza las elecciones tienen una fecha fija por ley. Esa fecha indica que en las elecciones intermedias, que son estas las legislativas, los legisladores provinciales se podían elegir en el mes de abril del año 2026, del año del recambio legislativo. Esa ley le da una sola atribución al gobernador, que es la posibilidad de unificar la elección con el calendario electoral nacional, y a los intendentes le da la posibilidad de unificar las elecciones con la provincia. Habitualmente esas decisiones se toman la última semana, los últimos 10 días. Esas decisiones se toman con mucha anticipación. Lo que pasa es que en otras circunstancias, al haber tenido las PASO, la fecha era muy anterior a la elección en sí, porque había que unificar para las PASO. Y como no hay PASO este año, no hacía falta. O sea, el calendario fue mucho más comprimido. A diferencia de otra oportunidad. Y lo han hecho así los gobernadores que han unificado, como Alfredo Cornejo en el 2017 o como Rodolfo Suárez en el 2021. Y lo han hecho así los intendentes que también han optado por unificar elecciones con la provincia. Y lo hacen los intendentes con las elecciones legislativas y muchas veces con las elecciones ejecutivas también han unificado. Y además hemos transitado un año y medio en donde ha sido todo en modo electoral la comunicación del gobierno nacional, que es quien ha copado la agenda pública. Entonces había cierta ansiedad de la política y de los periodistas para preguntar cuándo son las elecciones, cuando siempre se tomó esa decisión en la última semana. ¿Por qué se toma? Se toma primero porque hay un reclamo de la sociedad, lo estamos viendo en las elecciones que se han anticipado, la participación es menor a la que se da habitualmente. Evidentemente hay un reclamo de la sociedad de no ir a votar tantas veces. Nosotros venimos de 2025, que en la provincia de Mendoza, en algunos municipios, se votó hasta 7 veces. Ese mismo razonamiento dio origen a la suspensión de las PASO, primero por el gobierno nacional y después en la legislatura de la provincia de Mendoza se aprobó una ley que suspende las PASO. Sí. Y creo que en sintonía con eso lo más razonable era unificar el cronograma electoral, unificar las elecciones, hacer unas elecciones concurrentes con lo nacional. Hay en cierta medida un desdoblamiento de la elección porque vamos a tener 2 boletas únicas papel y 2 urnas, pero había que escuchar de alguna forma ese reclamo y creo que era lo más sensato. Y de hecho los intendentes que no unificaron con el calendario provincial y nacional han recibido duras críticas de los ciudadanos expresando que ese costo adicional de una nueva elección es una pérdida de obra pública para el municipio, ¿no? Porque todo eso, recordemos de que si la elección es unificada con la provincia, el costo de la elección lo asume la provincia y que es ínfimo lo que varía si un municipio se adhiere o no,
porque ya están las urnas contratadas, ya está el servicio de seguridad contratado, ya está la escuelas recopilación de abiertas. datos, la escuela abierta. Todo eso ya está contratado. Ya está contratado por el gobierno nacional, en realidad en este caso, para hacer la elección, y lo que hace la provincia paga el diferencial, va a terminar pagando el diferencial, que es la boleta única papel y la boleta y la urna provincial. Pero sí, incluso las autoridades de mesa las paga el gobierno nacional. Exactamente. Y aquellos municipios que no adhirieron van a tener que cubrir todo ese costo, ¿no? Es un costo importante. La estimación es que aproximadamente $4 por elector, es decir, en algún municipio grande, caso San Rafael, por ejemplo, son $400.000. Son un montón de obra pública que se deja de hacer con esa plata. Sí, bueno, recordamos, ya que lo mencionás, que estos municipios van a ir a elecciones para concejales, o sea, la mitad de los consejos deliberantes, el 22 de febrero de 2026. Mencionabas la suspensión de las PASO, hubo una polémica ahí entre medio, año 2025, después se corrige en el Senado 2026, pero en definitiva, te lo he escuchado decir a vos, a otros dirigentes de tu partido, el radicalismo es una fuerza que respalda esta modalidad de elección de candidatos internos. ¿Qué pensás que va a ocurrir para 2027? La idea acá es sí ya mantenerlas, porque esta suspensión es solo temporal, y más porque se van a venir discusiones interesantes internas, ¿no? Creo que las PASO es hasta ahora el mejor método de selección de candidatos. En primer lugar, las PASO empoderan a la ciudadanía para elegir los candidatos de los frentes. Es la sociedad quien elige el que va a ser candidato en cada uno de los frentes. Transfiere ese poder que tiene la élite de cada partido o frente para nominar candidatos, se lo transfiere a la ciudadanía, porque cualquiera que cumple con los requisitos legales, de juntar la cantidad de avales, de armar la lista, de presentarla, pasa a la elección de las PASO y es la sociedad la que lo elige. No es la élite partidaria. Eso ha permitido democratizar los partidos políticos. Las PASO han permitido generar un recambio generacional en los partidos y ha permitido que haya más pluralidad dentro. Por supuesto que eso en los partidos y en los frentes que han utilizado las PASO. Cambia Mendoza la ha utilizado en el 2017, en el 2019, en el 2021, en el 2023. Y seguramente la vamos a utilizar en el 2025 esas PASO. Hay otros frentes que han tenido lista única. Eso no tiene ningún sentido que hagan las PASO. ¿Se puede modificar entonces yo creo que hay cosas que podríamos rever, explorar, ver consecuencias, estudiarlas en profundidad. Por ejemplo, eliminar la obligatoriedad de ir a votar en las PASO. Se podría estudiar eso. Se podría también ver el tema de si aquellos frentes o partidos que van a ir a la elección general y que no tienen competencia al interior, tampoco participen de las PASO. En el caso de Cambia Mendoza ha sido muy bueno. Rodolfo Suárez le ganó una PASO a Omar de Marchi en el 2019 y después pasó a ser candidato a gobernador. Alfredo Cornejo le ganó la PASO a Luis Petri y el candidato a gobernador fue Alfredo Cornejo. Entonces, eso ha sucedido también en muchos casos en los municipios, en donde hay que discutir quién es el intendente. El caso siempre emblemático que yo menciono es el caso de Alvear. En el 2015 fueron 3 candidatos a intendente, Leo Viñolo, Jani Molero y Walter Marcolini. Ganó Walter Marcolini. Esa misma noche, con el triunfo de Walter Marcolini, ya estaban trabajando en conjunto. Entonces, cuando las PASO son constructivas y hay pequeños matices adentro de los frentes, es bueno para la sociedad y es bueno también para cada uno de los frentes que exista esa posibilidad. Ahora, igual este año, bueno, esa posibilidad no existe. Decías, va a tener que ser la élite partidaria la que decida. Ya se fijó una fecha del Congreso partidario. Aparentemente sería menos problemático que el anterior, donde un sector fuerte, el ministro de Defensa Luis Petri, no participó. Bueno, ahora parece que las conversaciones están más avanzadas. Igualmente, antes del 9 hay 2 fechas clave. Una es la del 29, cuando se presentan las listas, y ahí posiblemente se defina, ya que si llegan a un acuerdo habría una sola lista, entonces el 9 solo se confirmaría. ¿Cómo están las conversaciones? ¿La idea es llegar con una lista de unidad? Ese proceso, claro, arrancó ese proceso.
La idea es que al 29 podamos llegar con una sola lista unificada, que esa lista la estudie, la evalúe y vea que cumple con todos los requisitos de la Junta Electoral Partidaria y que sea la única lista que llegue al Congreso el 9 de agosto. Eso lleva a un proceso de negociación, de acuerdo, de escucha, que se va a dar sobre la fecha del 29, no previo a eso. Va a ser en los últimos 2 días, 3 días. Hay que armar lista de legisladores provinciales y legisladores nacionales. Y además también va a haber que armar lista de concejales en los municipios que decidieron unificar el cronograma electoral. Sí. Así que se es va un trabajo... ese lugar que reclamaba el petrismo de 40-60. Sí, hay un sistema, a ver, medio difícil decir cuál es el 40-60, si es 40-60, sistema de mayoría, minoría, cómo se logra ese 40-60, digamos, o sea, cómo haríamos un 40-60, tendríamos que tener una lista de 10 candidatos, 4 de un lado y 6 del otro, es medio difícil de verlo en concreto. Sí está escrito y el sistema que se utilizó para paso del 2023 y el que se utiliza en los cargos partidarios, que el radicalismo tiene un sistema de mayorías y minorías, que establece que son 2 lugares para la lista que gana y 1 para el que sale segundo. Sí. Pero en este caso no habría 2 listas. Pero claro, más allá de Armañague, que siempre presenta. Bueno, Fernando puede aparecer con cualquier cosa, pero bueno, a eso voy, digamos, más allá de todos estos mecanismos, de estas discusiones de que un 40-60, ¿cómo hacemos un 40-60 en un lugar en donde tenés 2 que puedan entrar? No hay un esquema de hacer 40-60. Pero bueno, la apuesta sin duda es poder unificar todo en una sola lista, ¿no? Y en el medio de todo esto, el acuerdo con La Libertad Avanza, así que los candidatos que salgan de este Congreso después se van a tener que unir con los que proponga el otro miembro de esta coalición. Sí, es todo un desafío eso, ¿no? Porque después del Congreso partidario del radicalismo y de las listas que se presentan el 29 de julio, supongamos que vamos en el esquema ideal, hay que tomar una decisión sobre algo que se presenta el 29 de julio, pero que recién va a ser oficial como candidato el 17 de agosto, una vez que se integren los lugares de La Libertad Avanza. Entonces va a ser un poco complejo, estamos buscando cómo resolverlo desde lo político y también cómo tener los resguardos legales por si aparece algún Fernando Armañague que viene e impugna todo, como estamos acostumbrados. Sí, igual ese mecanismo ya lo tienen más o menos. Ya sabemos que Fernando aparece. Sí. Y bueno, y justamente hablando de este acuerdo con La Libertad Avanza, obviamente que pesaron las coincidencias y no las diferencias. ¿Cómo van a administrar esas diferencias? Ya se ha visto en el Congreso, hoy como UCR, por ejemplo, Lisandro Nieri, se ha opuesto o ha votado en contra del oficialismo nacional en algunas cuestiones, como el financiamiento universitario, la cuestión de la criptomoneda Libra. ¿Cómo se van a administrar ahora que oficialmente son una coalición? Yo creo que lo que hay que establecer, creo primero que en Argentina hace muchos años que no hay un partido de gobierno, sino que hay coaliciones de gobierno. Lo fue Juntos por el Cambio. Sin lugar a duda, el gobierno de Alberto Fernández también es una coalición, nada más que son todos de origen peronista, pero que tienen matices. Sí. El espacio de los gobernadores, el espacio de la Cámpora, el espacio de Massa. Hace muchos años que viene sucediendo eso. Entonces hay que encontrar un programa de gobierno que sea avalado por la coalición de gobierno. Nosotros en Mendoza, también Cambia Mendoza desde el 2015 viene funcionando como coalición de gobierno. Y una coalición muy amplia, en donde estaban de Libres del Sur, el PRO, el PD, estaban partidos de izquierda, de derecha, estaba el socialismo. Hemos logrado ir articulando decisiones de gobierno que respetan el espíritu de la coalición. Si el espíritu de la coalición es mantener el equilibrio fiscal, es disminuir impuestos, es estabilizar la inflación, generar empleo, etc., nosotros no vamos a tener ningún problema en acompañar esas decisiones y de hecho las venimos acompañando durante este año y medio del gobierno de Milei.
y además, pero convencido desde el convencimiento, porque son las mismas decisiones que se han tomado en la provincia. Sí, yo creo que en lo económico están bastante alineados. Ahora hay cuestiones, eso del Hospital Garrahan o lo que te comentaba de las universidades, ahí pueden chocar un poco más. No podemos tener algunas diferencias que con inteligencia las podemos ir salvando. La provincia de Mendoza avanzó en un convenio con el gobierno nacional para poder realizar obras en algunas rutas nacionales. Sí. Antes de que saliera la disolución de Vialidad Nacional. Me parece que eso es encontrar inteligentemente la salida. Es un caso paradigmático que el gobierno nacional hable de salud y educación cuando no tiene casi hospitales y no tiene casi escuelas. Esas son tareas casi exclusivas de las provincias, que son las que tienen la mayor cantidad de sectores de salud y los establecimientos escolares. Entonces, son responsabilidades más de la provincia que de la nación. Por supuesto que la defensa de la universidad pública es una de las banderas del radicalismo, tiene que ver con la historia y en eso hemos estado siempre presentes en la defensa de las universidades públicas, las cuales tienen que rendir cuenta de sus gastos, eso sin lugar a duda, que es otra de las banderas del radicalismo. Por eso, yendo al grano, ¿pueden votarle en contra de alguna ley en el Congreso? Yo creo que apostamos a hacer el trabajo que hicimos en su momento con la ley base, de que a partir de una propuesta del Ejecutivo podamos nosotros ir construyendo un consenso que le sirva al Ejecutivo y que no vaya en contra de nuestros principios. Ese fue el trabajo que hicieron tanto Lisandro Nieri como Pamela Verazay o Mariana Jury en el Senado, de encontrar un punto de equilibrio con esa ley base que al principio había enviado el Ejecutivo. Y lo propio lo trasladamos a la legislatura. Te va a pasar a la inversa, donde vas a tener quizás algún legislador libertario que se oponga a alguna propuesta del Ejecutivo y van a tener que coordinar con ellos para llegar a estos convenios que decís vos, estos grandes acuerdos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas vamos a tener que tener ese ejercicio. Los temas provinciales suelen no estar cargados de tanta ideología, son más temas de gestión, y en esos temas que son de índole provincial creo que tenemos coincidencia. Estamos parados en el mismo sector de la defensa del modelo de justicia que queremos, que es uno de los grandes temas de la provincia, terminar con esto de la puerta giratoria, con fiscales y jueces que hagan cumplir la ley, que sean severos con los delincuentes. De ese lado estamos parados en el mismo lugar, sin lugar a dudas. Y creo que vamos a tener grandes coincidencias. Y bueno, y si no, habrá que tener ese ejercicio de poder acordar los temas para poder garantizar que se aprueben las leyes. Bueno, y haciéndole honor al nombre del programa, Voces de Gestión, y ya que estábamos hablando de la legislatura, ¿cómo vienen trabajando? Ya cumpliste 6 años como presidente. Se ha dicho un montón de veces que es la legislatura o una de las legislaturas más productivas del país. Han hecho recortes, una de las más económicas. Bueno, ¿cómo se está laburando en ese sentido? Mira, la legislatura de Mendoza es una legislatura que es modelo en el país. Nosotros tenemos sesiones todos los martes de senadores y todos los miércoles de diputados. Este año y meses que ha pasado de la gestión de Cornejo hemos aprobado más de 134 leyes. Hemos hecho muchas transformaciones, muchas cosas detrás de la legislatura que la sociedad no mira, porque es lógico, mira fundamentalmente el trabajo legislativo, pero sí en estos 6 años he avanzado mucho en digitalizar los procesos en la legislatura, lo cual le da transparencia. Hoy los expedientes legislativos están abiertos a cualquier ciudadano que quiera consultarlo, con todos los despachos de comisiones, con todas las opiniones que se reciben de cada uno de esos expedientes. Hemos reducido la planta de personal en más de un 20%. Entonces, toda esa carga acá y que las legislaturas están sobredimensionadas de personal, nosotros hemos ido disminuyendo. La tecnología ha ayudado mucho a facilitar esa disminución. Hemos incorporado, está muy bien conceptualizada la legislatura en su productividad, en el porcentaje casi que no llega al 1% dentro del presupuesto público provincial, el costo de su funcionamiento. Esto es de las legislaturas más baratas del país. Está muy bien conceptualizada en los índices de transparencia de la legislatura de Mendoza.
Recuerdo que la última vez hubo un seminario sobre transparencia y una de las cosas que faltaban y que ellos reclamaban es que no publicábamos los viáticos y no publicábamos el listado de secretarios de asesores. Ya están publicados los secretarios de asesores de cada uno de los diputados y los viáticos no se publican porque la legislatura no paga viáticos, no reconocemos gastos de viáticos, salvo alguna cuestión muy excepcional, algún legislador, pero no, por lo general sí, no. en general no tienen el arraigo, ¿no? Que los que viven más lejos y los que viven más lejos tienen el desarraigo. Pero no hay un concepto de viáticos que estemos pagando y los pocos viáticos que se han pagado están publicados, así que estamos entre las legislaturas más transparentes. Es un proceso que, bueno, que no se ve, que no es la cara visible, pero que es también parte de lo cual nos sentimos orgullosos. En particular me siento muy orgulloso por haber encarado ese proceso de modernización y haber continuado con la disminución del gasto en recursos humanos, que es el gasto más significativo de la legislatura. Y en materia de proyectos, bueno, te ha tocado encabezar discusiones de minería, recién comentabas lo de las obras de vialidad que acordaron con Nación. ¿Qué queda pendiente? O sea, hay un pendiente, te lo digo yo, de la legislatura, es la renovación de la modificación de la Constitución provincial. Durante tu gestión se intentó hacer, no se logró, quizás eso podría ser una discusión pendiente. Sí, las cláusulas para reforma constitucional en Mendoza son bastante difíciles de cumplir, hay que conseguir 2/3. Creo que el debate constitucional es necesaria esa reforma, pero yo no gastaría mayores tiempos en intentar reformar la Constitución. Iría más por lo que tiene que ver con los problemas concretos de la gente. Y en el marco de la Constitución que tenemos, si bien tenemos algunos problemas para avanzar más claramente en la autonomía municipal, para avanzar nos hubiera encantado poner límite a la elección de los legisladores provinciales, haber avanzado en un sistema unicameral de la legislatura y fundamentalmente garantizar el equilibrio presupuestario en nuestra Constitución. Si no podemos, y lleva mucho tiempo tratar de alcanzar ese consenso en la legislatura para ir a una reforma constitucional, bueno, dediquémonos a cuáles son los problemas que puede solucionar el gobierno provincial o que son propios de la provincia. Salud, educación, seguridad y administración de justicia. Y creo que ese es el trabajo que tenemos que dedicarnos. Andrés, para cerrar y agradecerte la visita aquí al estudio, 2 preguntas electorales. Una para esta que se viene ahora. ¿Vas a ser candidato a diputado nacional? Se mencionó en algún momento. Sé que es difícil, también está la cuestión del binomio de género, pero bueno, ¿te gustaría por lo menos ser candidato a diputado nacional? Y la otra, ya lo intentaste, te bajaste antes de tiempo, digamos, pero ser candidato o ser intendente de Las Heras, tu departamento. En ambas dos te diría que no está en mi cabeza. Primero, estoy muy cómodo y me siento útil, como me sentí también con Rodolfo Suárez, que la verdad que agradezco a Rodolfo Suárez la gestión y la confianza que me brindó mientras él era gobernador. Lo mismo está sucediendo con Alfredo Cornejo ahora, me siento muy cómodo. Estoy cooperando en muchos temas de gestión, seguimiento de algunos temas de gestión, no involucrado directamente, pero en seguimiento, en la articulación con la oposición, y me siento bien en el rol de presidente de la Cámara de Diputados y también presidente del radicalismo. No está en mi idea a priori ser candidato a diputado nacional en este momento. Y creo que con Las Heras, Las Heras eligió un candidato, yo formo parte del equipo y creo que Pancho, Francisco Lopresti, debería tener un segundo mandato, ¿no? Creo que sería correcto. Ha tocado una tarea muy difícil de ordenar las cuentas públicas de ese municipio, empezar a remontar el abandono que había en ese municipio, con limpieza, con obra pública, con asfalto, con cambio de luminaria, con embellecimiento de los espacios públicos. Ese municipio estaba muy abandonado. En los últimos
te diría 2 años de la gestión de Orozco fueron de abandono total y creo que tiene que continuar en esa tarea. Pero bueno, por ahora ninguno de los dos lugares está en mi cabeza ni tengo intenciones de ocupar. Bueno, Andrés Lombardi, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vos.